nos dices lo del sonido, ahí ya está. Dice que gira el dispositivo. Sí, está de lado. Vamos a... Voy a tener que agarrarlo o acomodarlo acá. Se volteó mi dispositivo. Ahí está. Vamos a... Hola, buenas tardes a todos. Si se empiezan a conectar, me avisan. Va a estar más chico nuestro cuadro. Todo el cuadro, no te ve. ¿Sí? ¿No nos ves? A ver. Vamos acá. ¿Ya? ¿Ya nos ves? Aquí no te sale todavía ahorita. ¿Sonido? ¿Ya tenemos sonido? Sí, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Por favor, conforme se vayan conectando, estoy en el celular, entonces me complica un poquito acercarme a leer ahí. Así que los que se vayan conectando, váyanme poniendo un corazoncito de que ya llegaron, muchas gracias. Y bueno, lo prometido es deuda. El día de hoy estamos inaugurando oficialmente los Bed Lives que vamos a estar haciendo a través de mi página, y les dije que también iba a estar teniendo invitados especiales, amigo, colega, compañero de licenciatura, de posgrado. Entonces les quiero presentar el día de hoy a mi acompañante. Él es el doctor Eduardo Ábalos Borges, maestro en ciencias, ultrasonógrafo, padre de 2 futuros veterinarios, empresario de Animal Health aquí en la ciudad de Mérida. Amigo, bienvenido. Pues buenas muchas tardes. Gracias, buenas tardes. Es un placer enorme, ¿verdad?, estar contigo en este VetLife. ¿Sí? Quiero decirte que eres mi madrina, como ya te lo había yo platicado. Mi experiencia en medios básicamente ha sido en radio durante mucho tiempo, pero frente a las cámaras pues es un poquito diferente, ¿no? Entonces, muy agradecido. Él ha estado como locutor mucho tiempo en radio y no le encanta mucho salir a cuadro, pero es una persona muy interesante y trabaja cosas muy interesantes, muy importantes. Va a ser nuestro ponente del taller de ultrasonografía que vamos a dar en el Congreso Veterinario del Golfo. Ya me dijeron que le baje a mi voz, eso quiere decir que grito. En el Congreso Veterinario del Golfo, él va a estar impartiendo un taller de ultrasonografía abdominal en el Back to Basics, la Fiesta Veterinaria del Sureste. Así que por ahí, a todos los que no se hayan inscrito, por favor, inscríbanse. Y bueno, el día de hoy el VetLife va dirigido a clientes difíciles. A clientes complicados. ¿Qué es lo que debemos hacer con ellos? Les queremos compartir el día de hoy, el doctor Eduardo y yo, nuestras experiencias en la práctica diaria. Y pues bueno, yo sé que en mi página me sigue tanto personas que son propietarios y también nos siguen, pues en este caso, veterinarios. El objetivo y la finalidad de este live es precisamente que ustedes conozcan y sepan todo lo que se vive intramuros en un comercio o en este caso en una veterinaria, en una clínica veterinaria o en un hospital o en un consultorio, para que ustedes estén conscientes de qué no se debe hacer para que tengan a un veterinario feliz y les regale un corazón. Entonces, pues bueno, el día de hoy, clientes complicados, amigo. Así es, pues como decía Gloria, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito acerca de las experiencias que tenemos nosotros en nuestra práctica clínica de todos los días, ¿verdad? Es muy común toparnos casi a diario, desafortunadamente, con clientes que no siempre pues son de lo más atentos o fáciles de manejar, ¿verdad? Entonces, pues el primero con el que nos topamos siempre es el cliente que no quiere pagar, el típico cliente que está buscando que le hagan un descuento o está buscando algún defecto en el servicio, en el producto, para ver si paga menos o si de plano no paga. Ok, ¿qué me puedes contar al respecto de tus experiencias? Porque yo tengo un chorro que puedo contar y compartir. Sí, hombre, no, pues yo también. Llevamos aquí en el ejercicio profesional, como decías, ya 21 años con la clínica, es un buen. Y sí, o sea, es casi el pan nuestro de cada día. Y lo triste del asunto es que a veces la gente no entiende, o más bien no valora todo lo que implica tener una clínica veterinaria,
no valoran el ejercicio profesional en sí del médico veterinario. Todavía el día de ayer estábamos platicando con un par de colegas muy jóvenes que nos vinieron a traer un estudio de ultrasonido y tuvieron la oportunidad de estar en Chile, y ellos me platicaban que en ese país una de las profesiones más valoradas, sino la más valorada por encima inclusive de los médicos, es el veterinario, porque la gente entiende el valor que tiene para la sociedad el ejercicio profesional de nosotros, no solamente para la atención de sus mascotas, sino para la producción de bienes de consumo de origen animal, investigación y todo lo demás que podemos hacer los veterinarios. Entonces, a veces este tipo de cliente que no tiene reparo por estar buscando no pagar, muchas veces se origina del hecho de que no valoran pues lo que hacemos. Entonces están buscando pretextos, óyeme, pero es que ¿por qué tan caro? Si en la veterinaria de aquí al lado me cobran menos, pues ande la veterinaria de al lado, ¿verdad? Pues cada quien tiene sus virtudes, y la calidad del servicio puede ser más barato, y como reza aquel viejo dicho, lo barato puede salirte muy caro. Fíjate que como platicábamos hace un rato, cuando llegué hace un ratito aquí a tu clínica, creo que las personas, lejos de no querer hacer las cosas, creo que va más en función a que no saben todo lo que nosotros hacemos. De alguna manera, todas las personas están familiarizadas con la práctica que realiza un médico de personas. Saben que que tienen que llegar a un hospital, tienen que guardar compostura, que tienen que pagar un depósito, hablando de un servicio privado, para que te puedan dar el servicio, que hay un semáforo de atención, que te dice en qué momento vas a ser atendido. Y vaya, yo creo que esto es como que información de dominio popular, y es por esto, no estoy diciendo que los médicos de persona de repente no les criminalizan la práctica, sí lo hacen, pero lo que creo es que a nosotros nos pegan un poco más duro, eso es lo que creo. Y creo que tiene que ver con el desconocimiento de todo de que la gente no sabe cómo funciona o cómo opera un negocio veterinario, que actualmente en el país, si no estoy mal, solo hay dos que son públicos, ¿no? Todos los demás estamos hablando de que trabajamos en práctica privada, ¿no? Y también se trata de cuestión cívica. Tú no vas al Walmart y le dices a la cajera, pues ¿sabes qué? Creo que no traigo completo, te voy a pagar después. En teoría, cuando tú consumes un servicio, sabes que esto va a tener un costo, y que bueno, tú tienes que ir preparado para eso. Entonces, en función de eso, te quiero contar una anécdota. Hace mucho tiempo me habló una ex cliente, y me comentó, oye, fíjate que la perra está enferma, ¿cuánto cuesta X servicio? Y yo le había dicho, cuesta tanto. Eso fue muy a mis inicios en la práctica. Y ella asiste a consulta, yo ya le había dado los precios, ya le había dado todo, le di la consulta. Cada cosa que yo hacía con la perra, le decía, ¿sabes qué? Hay que hacerle este estudio, o hay que hacerle este manejo, y te va a costar tanto. Y ella accedía a todo lo que yo le decía, pero yo me antelaba y le decía cuánto le iba a costar. Y para no hacerte largo el cuento, termina la consulta, sale a la recepción, regresa al consultorio y me dice, oye, ¿será que te puedo dejar mi reloj? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que me vas a dejar tu reloj? O sea, digo, no soy el Monte Piedad, no soy una casa de empeño. Entonces sí me dio mucho coraje, porque me parece que toda su acción fue premeditada. O sea, ella previamente había pues preguntado cuánto costaba el servicio, y de repente me dice, es que es un reloj de marca, y es que pues sí, pero pues eso tú te encargas de ver a quién se lo das y tú me pagas a mí. Yo no puedo ir por la vida a ver, oye, ¿sabes qué? Proveedor de sueros, ten este reloj de marca para que me puedas surtir de los sueros, ¿no? Entonces sí fue una situación muy incómoda, y que bueno, esta misma situación me fue llevando a ser un poco más dura en ese aspecto, ¿no? Aunque déjame que te cuente que también depende mucho de la cuestión cultural, no solamente del médico, sino de la zona en la que te encuentres. Y te lo comento porque hay un colega que era famoso por eso. No voy a decir quién es, porque sigue ejerciendo. ¡Nombres! Es un buen amigo. Pero él sí, o sea, la gente le pagaba con refrigeradores, televisiones y demás, ¿no? Él sí llegaba a aceptar. Y ahora tiene una casa de empeños, ¿no? Y ahora vende muebles. Pero no es el caso, ¿verdad? Pero sí se dan en muchas ocasiones ese tipo de situaciones como la que comentas. Pero como te decía,
todo nace del desconocimiento y de la poca valoración que a veces se tiene del médico veterinario y en cierto punto también de las mascotas, ¿sí? A veces da la impresión que los propietarios de clientes, sobre todo muchos de ellos, creen que durante la carrera de veterinaria hacemos una clase de campus de algún tiempo en la escuela Hogarth de magia y hechicería y que llevamos una asignatura que se llama adivinación, porque de verdad, o sea, necesitamos hacer exámenes clínicos, o sea, dentro del examen clínico necesitamos hacer un examen físico, necesitamos hacer una historia clínica. Para la historia clínica necesitamos información que obviamente el perro no nos va a decir. Le tenemos que preguntar al propietario o a la persona que se hace cargo de él. Y además nos tenemos que apoyar en pruebas de laboratorio y de gabinete para poder llegar a un diagnóstico preciso, que a fin de cuentas es el que nos va a permitir poder tratar al perro de una manera adecuada. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces muchas veces llega el cliente y te dice, no sé qué tiene. Ese es un clásico. Ese es un clásico. No sé el qué perro tiene. creo que se siente mal desde ayer, no estoy seguro. Y ayer no estaba así. Ajá, es un típico, clásico, es el sí. típico. El perro estás viendo que tiene 15 días mal y ayer no estaba así. Una bola que está más grande que su cabeza y ayer no estaba así. Suele pasar y como comentamos, pues es común que la gente crea que tenemos una bolita mágica o que en esa clase de adivinación que suponen que tomamos durante la licenciatura podemos tener la capacidad de solamente ver al perro, ¿sí? Y poder imaginarnos ya qué es lo que está pasando en su cabeza, poder ver el pasado para poder determinar qué fue lo que pasó. Entonces la cuestión no es así, lamentablemente eso no funciona. Si ni en humano se da de esta manera y con todo y que la persona es capaz de expresarte y decirte todo lo que le está pasando, ¿sí? Pues imagínate los perros. Nosotros podemos comparar con los pediatras, porque los pediatras, sus pacientes obviamente tampoco pueden hablar, pero los papás difícilmente van a estar exentos de saber pues cómo se fueron dando los eventos, ¿no? Y con el perro que tienen en el patio y que no le hacen caso es bien difícil. Pero bueno, o sea, aquí lo importante es que la gente sepa pues que todos los servicios tienen un costo, toda pregunta genera honorarios, que hay que ser un tanto conscientes también. A veces te topan en la calle y o sea, estás en familia y a mí me ha tocado, yo me imagino que a ti también, que estás en familia y te hacen una consulta en la calle, no falta el cliente que hace eso, o que te hablan de noche, llegas a atender la urgencia y los cabrones no llegan, esa es la realidad, eso a mí me puede imputar. Pero bueno, o sea, aquí es cómo manejar a esta gente o cómo manejar este tipo de clientes. Al menos en mi experiencia, o sea, lo que nosotros hacemos es cobramos por adelantado. Lamentablemente es complicado, pero bueno, así es en la mayoría de los lugares. Cobramos por adelantado para que no vaya a haber ninguna situación que genere molestia de ninguno de los dos lados. Aquí el punto es que la gente debe saber que de entrada, cuando tú llegas a pedir un servicio es porque vas a pagar. Entonces tienes que ir preparado para eso. No puedes pretender que alguien más absorba una situación que tú estás viviendo, ¿no? Sí, y eso es típico también de los famosos rescatistas de ocasión, ¿verdad? Que llegan y que, toma, es que me lo encontré, atiéndelo. Pues sí, pero ¿quién va a pagar? Pues yo no, yo no me lo estoy trayendo. Bueno, esto muchas veces es comparable con aquella persona muy caritativa que va por la calle y se encuentra un pobre niño muerto de hambre, ¿sí? Y dices, ay, pobre, tiene hambre, lo voy a llevar a comer. Llegas al restaurante y le dices al dueño del restaurante pues que le dé de comer, pero que él lo pague. Claro. Entonces digo, está bien hacer caridad, es muy humano, es una actitud plausible, pero también conlleva la responsabilidad del que lo está haciendo, ¿sí? Uno como médico veterinario tiene también el derecho de decir a quién sí y a quién no. O sea, claro. Hablando de clientes difíciles, lo que podemos comentar también al respecto es que así como el cliente tiene la capacidad, ¿sí? Y obviamente el derecho de decidir con quién lleva a
su mascota, pues también el médico veterinario está en su derecho de decir, ¿sabes qué? Si te atiendo o no te atiendo. Así es. Claro. Y pues bueno, en este caso, ¿tú qué haces o cómo te proteges de esa parte? Digo, nosotros, ojo, antes de que se me olvide, nosotros manejamos un software, entonces eso nos ayuda a poder agilizar cobros, a capturar información, a poder expedir un ticket, hacer una factura, que no haya es que no me estás facturando o es que no me estás entregando un ticket, aquí está tu comprobante de cuánto te está costando y cuánto es el desglose de los servicios. También hacemos presupuestos. Aquí está tu presupuesto, lo firmas, estás enterado de cuánto te está costando y entonces a la hora de la hora pues no te pongas ahí a querer regatear, porque eso es un clásico también. Ay, es que esto no me lo dijiste. Yo soy de la idea de que mejor poner todos los posibles servicios que le vas a vender y al final solamente descuentas los que no diste. Bueno, en la medida de lo posible tratamos de hacer lo mismo. Nosotros también contamos con el software, me parece que es el mismo que acabas de adquirir tú, nada más que yo lo tengo desde el 2011. Yo tenía otro software, pero no voy a hablar de él porque los odio. Sufrí muchos años con ese software y ahorita estoy utilizando otro que por cierto es mexicanísimo 100%. El español Entonces, que tú tenías no es muy bueno. Trabajamos, bueno, yo trabajo, tú también, con SmartSoft de Skenda y nos funciona muy bien. El otro no le voy a decir nombre porque no le vamos a hacer publicidad. No me funcionó y no me gustó, pero es importante porque ahí también están los consentimientos informados, los presupuestos y todos los machotes de lo que puedes utilizar. Y todas las deudas se quedan guardadas, que es lo más Todas importante. se quedan Entonces, guardadas. Hay clientes, todas. porque eso también pasa, Así, ese claro. típico cliente que no quiere pagar muchas veces quieren apostar a que se nos olvide, o sea, como si todas las deudas las tuviera yo en la cabeza, pero no, todas las deudas se quedan en el sistema. Entonces me ha tocado ver propietarios que vienen 2, 3 años después con cara de yo no fui, de aquí qué pasó, y cuando les des don fulanito, doña sotanita, resulta que tienes una cuenta aquí pendiente. ¿Cómo va a ser? No, y está padrísimo porque además dices, mire, sí señora, fue del 15 de mayo de 2017 a las 3:45, porque te da el horario, te da absolutamente todo. Entonces, esto de invertir, es una inversión que nos deja mucho dinero, o sea, o nos deja a ganar el hecho de tener un control sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, siempre tienen que ponerse a pensar que por cada deuda que nos queda es una pérdida que nosotros obviamente tenemos y que es un animal menos que vamos a poder atender, porque tus proveedores, colega, o a quien tú le consumas no te va a esperar lo que tú le estás esperando a tu deudor. O sea, tener gente que te debe es un gasto para ti. Sí, no, y además es bueno que la gente sepa que no todos los productos que adquirimos son a crédito. En muchas ocasiones hay proveedores que cash. Que cobran de contado, ¿no? Ya sea cash, ya sea cheque, transferencia. La causa es que en el momento tienes que pagarles. Y pues sí, realmente genera una pérdida para nosotros, ¿verdad? Y pues a fin de cuentas redunda en la responsabilidad social que tienes, pues si pudieses atender de repente algunos perritos de más de los que de tu bolsillo pones, porque sí lo hacemos, aunque los animalistas extremos crean que no, y aquellos, ¿cómo les dije hace rato? De los rescatistas así de ocasión crean que no, sí, pero nada más que en este caso nosotros decidimos cuándo. ¿Quién, cuándo y por qué? Entonces, pues demerita también la falta de ingresos en esa situación y se ve afectado también ese pequeño aspecto de nuestra responsabilidad social. Bueno, yo aquí les estoy leyendo a todos. Si ustedes tienen situaciones similares, por ejemplo, aquí me pregunta Ernesto Gamiño, me dice, hola colega, esto es muy frecuente. Sí, es muy, muy, muy frecuente, sobre todo en Latinoamérica. Como latinoamericanos estamos acostumbrados a llevar el control de absolutamente nada y es súper común. Por eso los gringos nos llevan muchísima ventaja en esto. Ellos son los dueños del business aquí. A ellos no les, o sí les pasa, pero en menor frecuencia que a nosotros. Aquí me pone un ejemplo Danae Hernández que me dice, ¿por qué te voy a pagar si mi perro se murió? Claro, después de traerlo una semana, que el perro ya estaba mal. Esa es una realidad también. No, y aunque no esté, hay que aclarar una cuestión. Tú estás pagando por el servicio, no por el resultado, porque el resultado puede ser impredecible, porque estás tratando con una vida, ¿sí?
Si algún pariente tuyo, que Dios no lo quiera, ¿sí? Para los que creen en Dios, se enferma o tiene algún accidente y resulta que tiene que ser atendido en un hospital, el hospital te va a cobrar aunque se muera. Aquí no es por tratarse de un animal o no, no hay ninguna diferencia. Es el servicio. Están dándote el mismo servicio que damos nosotros, ¿sí? Con todas las desventajas que ya hemos platicado, ¿sí? De que el perro no habla y que no le hiciste caso y todo lo demás. Entonces, el servicio lo tienes que pagar porque ya generó un gasto, ya generó tiempo de nosotros para poder determinarlo. Eso es clásico. Hace unos días, no son unos días, hace un tiempito, una vecina de por acá, tuvimos un altercado con ella por lo mismo. Recogió un gato de la calle, lo trae, se le da el servicio, se le atiende, se le hizo el ultrasonido, se le hizo un montón de cosas, tratamos, era un trauma craneoencefálico, tratamos de estabilizarlo, pero el gatito se murió y después no quería pagar que porque el gatito se murió. Entonces, discúlpame, pero tú trajiste aquí un animal vivo para que se le diera un servicio, no trajiste un cadáver, ¿sí? Y aún si trajiste un cadáver y vienes para que te auxiliemos en contactar a los servicios funerarios para mascotas, ya sea incineración o el biocompuesto, lo que sea, pues lo tienes que pagar de todos modos, ¿sí? Porque es un gasto tuyo, no es un gasto mío. Nosotros en alguna ocasión atendimos a una persona que bueno, para no hacerles largo el cuento, nos llevó a la perra pasó absolutamente todos sus estudios, entra a cirugía y la perra se intoxica con el anestésico. Entonces se le reanima a la perra, no la pudimos sacar del cuadro y la perra fallece. Pero bueno, cuando tú como dueño firmas un consentimiento informado es porque ya se te informó que te va a costar tanto y que además los riesgos son X o Y. Entonces, en función de eso, tú ya estás aceptando, es como lo que comenta él, ¿no? O sea, en cualquier servicio médico esto pasa. La perra fallece y la chica nos estaba pidiendo la reposición del dinero porque no habíamos hecho la cirugía. Obviamente no se lo devolvimos y le explicamos que no, los paquetes de cirugía ya se habían abierto, ya se habían preparado los materiales, la anestesia, el quirófano había sido preparado para que la atendiéramos y la perra fallece 3-4 minutos después de la anestesia. O sea, aquí no hay, ay, es que se le pasó un poco, le dio sobredosis, ni madres, o sea, no somos unos improvisados, todo se hace mediante cálculos, se pesa el animal, se valora, pero hay algo importante que ustedes deben entender, un perro no es un televisor, no le cortas el cable y se lo conectas y funciona otra vez, lo mismo es cualquier ser vivo, o sea, pueden haber eventualidades y desgraciadamente es complicado saber, incluso nosotros, a qué fármacos podemos reaccionar de forma exagerada que nos pueda llevar a fallecer o a intoxicarnos. Entonces, a mí la verdad es que me desespera mucho esa parte de, le dio anestesia además, no le dimos anestesia además, o sea, se hacen los cálculos, eso no pasa, eso le pasaría a lo mejor a un niño de kinder que no sabe cuánto es 2 más 2, pero a alguien que ha sido capacitado durante años para esto y que lleva años en ejercicio, no hay tal. Entonces, pues vaya, o sea, aquí sí nosotros no hicimos la devolución del dinero, obviamente la persona quedó molesta, en algún momento amenazó con hacerlas demandarnos y se los comento esto con total apertura porque es una situación que vivimos todos los días. Entonces nosotros le dijimos que hiciera lo que tenía que hacer y que evidentemente nosotros también íbamos a responder en caso de ser necesario y que pues hay que tener cuidado porque cuando tú dices que hay negligencia, o sea, tienes que tener los elementos en la mano para decirlo. En cambio, yo sí te puedo acusar a ti de fraudulento por pedirme un servicio y no querer pagarme, ¿no? Entonces, inclusive en estas, aquí en Yucatán, en que ya tenemos un marco legal un poco más amplio y preciso en cuanto al cuidado y la protección de los animales en general, sí, hay que tener en cuenta... está sonando mi teléfono, mil disculpas, ok, sigue, sí. Yo les cuelgo ahorita aquí. Ya está. Hay que tener en cuenta también que el maltrato animal está penado y muchas veces el maltrato viene de parte del propietario y de maneras que a lo mejor él no considera que es maltrato animal. Hace un rato mencionabas que en los Estados Unidos es diferente, que son los dueños del business y demás.
Pero mucho se debe a que su marco legal, que claro. además que es más eficiente, les permite eso. Tengo algunos pacientitos que residen parte del tiempo en Estados Unidos, parte del tiempo en México, y en muchas ocasiones han llegado a decirme, ¿sabes qué? Necesito que me des el carnet de vacunas porque ya me mandaron un aviso. Si me mandan otro más, me llevan a la corte. ¿Sí? O sea, hay estados en los Estados Unidos, específicamente en Florida, donde el veterinario tiene ahí la lista de sus clientes y cuándo les tocan sus vacunas a cada uno y les llega el aviso, y donde el propietario no vaya se les puede llevar a la corte por negligencia. ¿A qué va todo esto? Que pueden haber otras situaciones, como cuando determinamos o detectamos que un animalito puede estar cursando por un problema, haces el comentario al dueño, le solicitas los estudios y el dueño simplemente dice que no, o viene lleno de garrapatas, viene con una alergia, le recetas el producto y no lo compran, que porque está muy caro, que porque no, que porque ay doctor, no hay otra cosa. El clásico de que sale más barato mi hijo que en el similar. Sí, dale la inyección mágica que quita todo, que no existe, por cierto, y pasan por alto ese tipo de recomendaciones, ¿sí? O de sugerencias médicas. En algunas ocasiones resulta que eso que se dejó de hacer hace 1, 2, 3 meses puede resultar en la muerte súbita de un paciente, aún después de que se le haya revisado, porque volvemos a decir, son seres vivos, es una cuestión dinámica. En este momento todo puede estar normal, pero en 5 minutos puede cambiar, se va a su casa y puede cambiar, puede entrar en crisis y morirse, ¿sí? Entonces, ¿por qué esperar a llegar a eso y después por qué molestarse si tiempo anterior ya se les había advertido, ya se les habían pedido los estudios y nunca se realizaron? O se les había dicho, ¿sabes qué? Dale este medicamento a tu perro, cómpraselo porque es lo mejor que hay para alergia ahorita, no se lo compras, el perro queda Quiero hacer un comentario aquí. El MBZ Mae González Arcínega comenta que al cliente se le educa. Es labor del MBZ educarlo, no para ser cliente, educarlo para obtener tus servicios. Pero si nosotros no vemos nuestras clínicas y más aún nuestro ejercicio como una empresa que debe organizarse y estructurarse desde ahí, estaremos mal. Tengamos en mente que tenemos empresas, no changarros. Coincido en una parte con el doctor y en otra no tanto. Me encantaría que estuviera conectado un amigo, Leonardo, que él siempre ha dicho que no podemos estar tampoco a la par de educar en todo al cliente, si no empezamos a caer en problemas de tipo psiquiátricos o psicológicos como burnout o depresión por compasión, hablando de estos que se dedican sobre todo a trabajar con rescatistas. Pero en este caso específico, hablando de la parte económica, estaríamos hablando del burnout. Yo creo que aquí hay una situación de carácter cívico detrás, porque no hay mucha diferencia entre que te vayan a consumir un servicio a ti veterinario y que sepan que te tienen que dar el dinero, a que vayan a la tortillería de un lado y que sepan que tienen que sacar los 15 pesos que cuesta la tortilla. Es una situación de carácter cívico. Entonces, por eso decía que sí coincido, pero no del todo. Si bien este es el objetivo de live, y en este caso de la página, cordialmente invitados todos los que tengan algo que opinar, precisamente para esto, porque como lo mencioné en un principio, creo que el propietario no está familiarizado con lo que nosotros hacemos o no saben cómo nosotros hacemos las cosas o cómo las obtenemos. Es como el clásico de deberías hacer labor social, como si no la hiciéramos todos los días. El hecho de darle un apapacho a alguien que acaba de perder a su perro, que en este caso era su compañero, aparte de ser una cuestión humana, es una labor social. En teoría, tú te debes de limitar a tu cuestión médica, pero el 90% del tiempo la hacemos de psicólogos y ahí nos toca llorar junto con el dueño, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado ahí porque sí podríamos como caer fácilmente en estrés laboral. Sí, esta cuestión de poner, de educar al dueño, más bien es poner nuestras normas y el dueño tiene que aprender a adaptarse a ellas, ¿no? Yo me imagino que el colega
en parte a eso se refiere, a Claro. decir educar, porque no vas a educar a un adulto, Claro. ¿me entiendes? Pero tú pones tus normas, ¿sí? Las condiciones en las que tú trabajas, si le conviene, pues está bien, si le parece que no, pues también, decíamos, está en libertad, pues de conseguir otra opción. Y Aquí en Mérida somos la 300. otra parte importante que él comenta es el no vernos como changarros. Claro, estoy ahí totalmente de acuerdo. Creo que parte también de a veces por qué la gente no quiere pagar nuestro servicio o por qué lo llega a percibir caro es porque muchas veces hay colegas, y me duele mucho en el corazón lo que voy a decir y probablemente arda Troya, pero hay colegas que elaboran en lugares que no tienen ni las instalaciones correctas, ni la indumentaria correcta para trabajar animales, que de hecho muchas veces es un riesgo llevar un animal a ese tipo de establecimientos y lastimosamente por uno nos catalogan a todos. Entonces pisan un lugar donde les cobran 150 pesos la consulta, que además se me hace competencia súper desleal, y de repente llegan a Animal Health contigo o llegan con nosotros o llegan con cualquier otro colega que tenga un negocio pues en forma, bien establecido, y cuando escuchan el precio brincan. Pero bueno, hay para todos los bolsillos. Ustedes lo que tienen que saber cuando van a tomar un servicio veterinario es qué clase de servicio están tomando, si es en un consultorio, si es una clínica o si es un hospital, y eventualmente los precios pueden variar en función de eso. Así es, y es un poquito lo que decías tú en el otro Live, ¿verdad? Aquella persona que quería que el Profeco nos regulara y nos dictara cuánto vamos a cobrar. Eso es imposible, porque las condiciones en que trabajamos cada uno de nosotros son distintas. Unos pagan renta, otros no pagan renta, otros tienen que amortizar más equipo, otros tienen muchos más empleados que los demás. O sea, hay muchas condiciones que son muy diferentes entre toda la gente. La formación, o sea, esto también es bien importante, ¿sí? Todo lo que invertimos en cursos, en diplomados, en el caso de la doctora y de un servidor en posgrados, entonces no solamente en dinero, en tiempo, ¿sí? Toda la energía que se va redactando tesis y haciendo pruebas. Así es. Y pues bueno, el cliente que no quiere pagar creo que engloba como a muchos, pero a mí específicamente hay un tipo de clientes que de verdad me puede sacar, diría más canas de las que tengo, pero sería declarar mi edad, que de repente me pueden llegar a desesperar, y este es el cliente que lo sabe todo. El cliente Google, Rincón del Vago, Wikipedia, el que tiene un vecino que es veterinario, el que tiene un tío que es veterinario, o aquel médico de personas que me tocó una vez una persona que, se los cuento, es una anécdota que actualmente me río de ella, pero que en su momento creo que casi pierdo la vesícula del coraje. Era un paciente al que le dio parvo, y nos lo llevan 4 días después de que inició su cuadro en calidad de trapo al animal. El dueño del animal es un médico de personas que no tuvo la capacidad de llevar a su perro en el momento que lo necesitaba hasta 4 días después. Nos lo lleva, y para no hacerte largo el cuento, sacamos al animal del cuadro, pero la persona estaba insistente en que por qué no utilizábamos X protocolo que se trabaja con niños en lugar de hacer el protocolo que estábamos trabajando con el perro. Quiero que sepan, ustedes propietarios, a los propietarios que estén conectados, que yo estoy obligada a decirte o a comentarte cuáles son los tratamientos que voy a instaurar en el paciente. Hasta ahí. No tengo por qué abordar la fisio. ¿Para qué? Porque en ese caso entonces te doy clases de medicina y te cobro por las clases. Entonces, esa es una. La otra es que ella nos decía por qué no instauran este tratamiento en lugar del de que ustedes estaban haciendo. Entonces, nos decía que lo que nosotros estamos haciendo, ¿para qué utilizar un protocolo de 2 antibióticos que eran similares, que servían para la misma cosa? La doctora que estaba a cargo del caso le comenta que era para hacer una sinergia entre los 2 medicamentos. Entonces, aparentemente esta doctora no sabía sobre sinergias, porque creo que no le entendió, y se terminó llevando al perro. El perro está vivo, a ese perro le íbamos a dar de alta ese mismo día en la noche. Pero vaya, o sea, digo, zapatero a tu zapato, tú no me puedes venir a decir que si instaura un protocolo para un perro similar a pacientes pediátricos de personas, porque el perro
es un perro, no es una persona, es simple y sencillo. Entonces ese tipo de clientes a mí, híjole, me dan ganas de aventarme por la ventana. Sí, a mí también. De repente hay algunos que todo lo que les dices lo googlean, absolutamente todo. Pero tú si me dijeras, Gloria, No se oye, que hay que subir el volumen. Si me dijeras que entran a algún buscador de artículos científicos y demás, todavía te lo pudiese creer. Pero como dices, entran al Rincón del Vago, entran al blog de no sé quién, de Wikipedia, y resulta de que mucho de lo que van a encontrar ya es meramente empírico y anecdótico, ¿sí? Claro. Sin ninguna base, sin ningún sustento estadístico, científico, que a fin de cuentas es lo que nos dice a nosotros si alguna cosa funciona o no funciona. Entonces, en resumen, no hagan eso. En resumen, no lo hagan, porque lo único que logran es confundirse. Claro. Y en grado extremo sí llegan a poner en riesgo la vida de sus perros, porque o se lo terminan llevando de un lugar donde los estaban atendiendo bien, con una terapia adecuada, o también puede suceder que ustedes empiecen a hacer caso a lo que están leyendo, empezar a instaurar terapias que no son Hay que hablar un correctas. poquito más fuerte. Creo que nos están pidiendo un poco más de volumen, así que digo, yo tengo una bocina aquí, no tengo broncas, pero aquí el señor que tiene voz de poeta es un poco más mesurado para hablar. Mira, yo creo que en este caso no solo ponen en riesgo al paciente y toda esta parte, sino que además nuestra reputación a veces depende de eso. ¿Por qué? Porque la gente cree, no, pues el dueño del perro era doctor, quién sabe qué le hizo el veterinario, él entiende, imagínate uno que no entiende. Y la verdad es que yo me he topado con gente de lo más negligente. Sé de casos de gente que nos ha pedido anestésicos porque planean operar ellos a sus perros. Entonces, a mí me parece independientemente de que es un riesgo, me parece una falta de respeto. La anatomía pues cambia, sí cambia. A lo mejor si leen un poco pueden saber porque son diestros ya en manos, pero creo que es una falta de respeto meterte a una profesión que no estudiaste, que no es la tuya y que no es tu área. No es por agredir a ningún médico de personas, a mí la verdad es que tengo muy buenos amigos, pero sí hay unos que son súper negligentes y que la verdad se quedan cortos al lado de lo que nosotros hacemos. Entonces hay que ser un poquito por ahí respetuosos, porque si no hacen que... Sí, ahí también se cuecen habas, ¿verdad? Es cierto que en muchas ocasiones dicen, sí, pero los veterinarios se automedican y van al doctor, sí, pero es conmigo, o sea, no estoy poniendo en riesgo a ningún pacientito, ¿verdad? Ni a ninguna otra persona, pero bueno, esa también es otra historia. Acá hay una pregunta de alguien, manden sus preguntas, no sean flojos, no se queden viendo solo, vamos a checar. Miren, aquí... hay una pregunta de Heraldo Cano. Tengo una pregunta, doctores. Tengo unas clientas que siempre quieren mis servicios a bajo costos por el hecho de que ya son clientas mías de varios años. O sea, llevan 10 años comprando en Walmart y Walmart no les da nada. Les da los chiles suficientes para que hagan una salsa, o sea, no les dan nada. Y por varios años pasa que operé un perrito de otohematoma y resulta que le cobré poco y encima lo cuido mal y ahora me están llamando para que vaya a vérselo y me deja entredicho que el perro no se ha curado por el trabajo que yo hice. ¿Qué puedo hacer con estas clientas? Mira, yo te sugeriría esto y ahorita el doctor te dará su opinión. Me lleva muchos años de experiencia, pero te voy a decir lo que yo haría. Yo escribiría una carta con la dirección, con el directorio de todas las veterinarias que estén cerca de la zona donde ella vive y decirle que te declaras incompetente, chinga su madre, tú hazlo, que te declaras incompetente y que no le puedes dar más servicio. No se vale que estés estresado y que te sientas además mal y que empieces a entrar en conflicto contigo por una situación que quiero aclarar. Tú permitiste, porque tú tienes tus precios y tú entraste al juego de la clienta. Entonces la mejor salida que puedes tener es una cartita, decir, lamentamos mucho que consideramos
que usted no está contenta con nuestros servicios y por esta razón le invitamos a asistir a las 47 veterinarias que hay alrededor de su colonia. Aquí se las enlisto, número telefónico, le firmas, le sellas y dices muchas gracias por esto. Y es más, yo les paso el expediente al médico a donde usted lo va a llevar. Bye, deshazte de ellas. ¿Tú Sí, qué mira, harías? es lo más sensato, referir el caso, se lo mandas a alguien, pero esto... No, espérate. Ok, referir el caso, pero te voy a decir algo. Creo que ya se conectaron. Tengo 2 amiguitas por ahí que me mandan a todos sus clientes culeros a que a mí me duela la cabeza. Entonces no se trata de guerra sucia, sí, pero tú tienes más tablas y también sabes manejar mejor ese tipo de situaciones. Mira, para empezar, le cobraste poco y estoy casi seguro que las complicaciones han de haber sido por negligencia del dueño. Entonces, nosotros lo que ya hemos estado haciendo desde hace algún tiempo es que todos los pacientitos que salen de cirugía, al momento de darles de alta y entregarles su receta, se les entrega una carta y hacemos que lo firmen de recibido, con todas las indicaciones, como ponerle collar isabelino, etcétera, 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 ¿sí? No te lo muestro porque no sé dónde me las tienen puestas, pero bueno, están en un archivo, habría que imprimirlas, pero bueno. El caso es que eso funciona, ¿sí? Porque entonces el dueño ya no es de que no me dijo, ya no supe, que a Chuchita la bolsearon y demás. Entonces, esa es la manera más fácil de prevenir, independientemente de cuánto cobres. Lo que más duele en este caso es que le cobraste poco, ¿sí? Y te la tienes que chutar y de además. todos modos te las tienes que chutar. Entonces, sí es cierto, es bien común eso que tú dices de que los clientes que más tiempo tienen sean a veces los que más descuento piden, precisamente porque tienen mucho tiempo. Pero aquí lo que hay que reflexionar es lo siguiente: si están contigo desde hace mucho tiempo, ¿por qué? Es porque les das descuento, porque les das buen servicio. Entonces, muchas veces tiran a ver el anzuelo a ver si engancha, ¿sí? ¿Me vas a dar descuento o no me vas a dar descuento porque ya tengo mucho tiempo? Pero ten en cuenta esto: están contigo por tu servicio durante todo ese tiempo, no por los descuentos que le des. Entonces, les des o no les des descuento, si es cliente y es fiel y está convencido de tu trabajo, se va a quedar. Pero no solo eso. Mira, si tú ya estás teniendo también una situación, o sea, hablando en específico de estas clientas, yo creo que un cliente problemático en cualquiera de las áreas que te pueda afectar, ya sea porque te pida descuentos, porque es el sabelotodo o por lo que tú quieras, una forma cordial de invitarlo con una carta es esa. Digo, en el mensaje se lea que ya hay un hartazgo, en este caso, de parte del colega, ¿no? Sin embargo, si tú también ya estás detectando que te están pidiendo por ahí el descuento o ya te están pidiendo algo, eso quiere decir también, tú de alguna manera tienes que devolver los años que ellos te han llevado beneficio a tu veterinaria. Entonces, sería momento, tal vez, de pensar en una posible estrategia donde tú les devuelvas a tus clientes el hecho de ser o de haberte acompañado y ayudarte a crecer durante todos estos años. Hay gente especializada para esto que te puede ayudar a que hagas una buena estrategia, hagan promociones, no lo sé, hay diferentes cosas que se pueden hacer para que ellos se sientan apapachados de parte de, en este caso, del establecimiento. Sí, pero que sea iniciativa tuya. Ah, no, sí, por supuesto. Tiene que ser iniciativa tuya y no es hasta cierto punto que es una especie de chantaje que inclusive así lo podemos sentir en muchas ocasiones cuando se da esta situación. Aquí hay otra pregunta muy interesante de Ernesto Gamiño que dice: ¿qué hacer con un cliente de hace 2 años que no te pagó el servicio? Llega tiempo después, te pide otro servicio, ¿la atiendes o la mandas a la chingada? Eso pregunta Ernesto. Yo ahorita les voy a contar una anécdota de unos perros pero doctor, dígame No, pues usted. en este caso llega, claro que sí, con mucho gusto. Me liquidas lo que me debes y me das por adelantado lo siguiente. Yo creo que soy más radical. Yo sí soy un poco más sensible. A lo mejor es un poco más político que tú, pero... Sí, él es más político que yo. No, yo sí soy un poco más sensible. Yo creo que alguien que ya tuvo esa desfachatez ya no es un buen cliente. Lo que mencionaba el MBC Tarcínega era esta parte, ¿no? Donde uno selecciona y busca y define el target de cliente que quiere, Por ¿no? eso es un diferente camino de llegar al mismo target.
Ah, no, sí, Sí. claro. A lo mejor tú eres más directa y tú le dices, no, pues yo no te doy servicio. Yo, Vale. claro que sí, me pagas lo que me debes, me das por adelantado lo que te voy a hacer y con mucho gusto. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Exactamente el mismo, se va a dar la vuelta. Pero es que en este caso yo no me esperaría 2 años. Yo iría con las responsivas, los presupuestos firmados, Bueno. los consentimientos informados a Casa de Justicia a mediar con él. Se llama justicia alternativa esa parte. Vas a mediar con él, lo va a llamar la autoridad y le va a decir, mire, usted tiene una deuda con esta persona, arréglense, no se metan en problemas. Y entonces, si no ganaste el alien, pero o sea, no puede uno estar... Estamos hablando en este caso de una situación que ya sucedió. Sí, claro. Y por lo que estoy entendiendo en la pregunta, dudo que hayan esas Sí, claro. resguardos, ¿no? Pero bueno, pero es bueno tenerlos, ¿sí? O sea, como comentamos, aquí se trata de curarse en salud. Parte del sentido de este Bed Live, de eso que estamos platicando ahorita, es precisamente dar tips para que todos los colegas, inclusive nosotros mismos, porque nunca se deja de aprender, pues podamos enriquecernos de esta plática y poder realizar aquellas acciones que a lo mejor no estamos haciendo y que nos pueden evitar muchos dolores de cabeza. No solo eso, que las personas que también nos están viendo que son propietarios, es concientizar si alguien se identifica con esto, no es con el afán de que nadie se ofenda, las cosas como son. Entonces es sano que todos hagamos las cosas como deben ser para que nadie salga perjudicado, que el 90% del tiempo el más perjudicado termina siendo el paciente. Lamentablemente, sí. ¿No? Entonces eso es lo que dice Ney Medicabet, dice, a mí me pasó, le enseñé la nota que quedó con deuda y le dije que lo saldara y después hice una consulta y le dije que los procedimientos que le haría tenía que pagarlos por adelantados y así lo hizo. Muy bien. Hablando se entiende la gente. El problema que tiene el veterinario es que no sabe hablar, no sabe cobrar y no sabe pedir y decirle al dueño lo que debe de ser. Y a veces nos da pena, ¿no? Pero muchas veces de esa pena, de ese miedo y demás, es porque a veces nosotros inconscientemente estamos subvalorando nuestros conocimientos y nuestra labor profesional. Entonces, hay que estar conscientes primero nosotros de todo esto que implica para poder tener unas actitudes y soluciones como estas. Yo quiero mandarle un saludote a Raúl Leiva, que se conectó, a Elizabeth Arriaga de Maico, muchas gracias. Saludos, por seguirnos. Raúl. Hay varios compañeros aquí, colegas que veo conectados que están en el grupo de Vets versus el Mundo, son un chorro, Anabela, Ítalo, muchas gracias por seguirnos. Ana Rodríguez y Cerol, muchas gracias por leernos también. Y bueno, acá hay una pregunta de Laura Maqueda, dice, hola doctores, buenas tardes, para mí los clientes difíciles no son realmente clientes, el desgaste emocional que provocan no lo cubren por mucho que paguen. Una de las labores del MBZ es educar al propietario o responsable de las mascotas, tanto en cuidado como en el hábito de llevarlo al veterinario y pagar por dicho servicio. Si no entiende, que se vaya. Nos hace falta y su mala recomendación, no nos hace falta y su mala recomendación si la hace, no pesa porque tu trabajo ya tenga recomendado con muchos otros más. Saludos. Sí, era de lo que hablábamos hace un rato, o sea, sí creo que hay de nosotros, o sea, sí tenemos que enseñarles, aprender también nosotros a seleccionar a nuestros clientes, pero yo creo que como lo que decía el doctor Eduardo es, aquí están las reglas, te aclimatas o te aclimueres, así trabajamos en este lugar y creo que esa es la forma también más sana, ¿no? Muchas veces por ser flexibles terminamos perdiendo nosotros. Sí, también, pero eso no significa, sin embargo, que seamos unos ogros, ¿no? Así, tan cuadrados, porque hay que entender y aprender a conocer a la gente, porque hay veces que si el cliente todas las veces es así, ese cliente, como tú dices, no te sirve. Pero todos tenemos también nuestros 5 minutos y eso también hay que entenderlo. ¿Sí? De repente te puedes topar con gente que suele ser muy ordenada, muy ajustada a tu esquema de trabajo, a la manera como tú sueles hacer tu clínica y que pues, de repente en alguna ocasión por alguna situación particular venga con algún problema y demás y te termina siendo un espectáculo, o sea, ese tipo de cosas llegan a pasar, ¿sí? Dice Hugo Martínez, ¿cómo le dirías a un cliente que ya te cagó por X o Y y que pues ya no lo quieres atender? Yo creo que aquí él tendría que definir
bien a qué le llama cagar. Digo, si ha atentado contra ti, pues no tienes ni que tomarte la molestia, simplemente le dices bye, ¿no? O sea, porque hay clientes que son incluso agresivos. Pero si no, como acaba de decir él, aprende a discernir, porque no se trata de que batees a todos, porque si fuera así te vas a quedar sin clientes. Entonces, creo que también ahí entra un poquito la parte de tolerancia, ¿no? Y bueno, estábamos en la parte del cliente que lo sabe todo. Y bueno, aquí la recomendación en este caso, o al menos lo que yo he hecho con este tipo de clientes, es que por favor me dejen trabajar, que si de alguna manera no están contentos o no están conformes con lo que se está haciendo, entonces los invito a que vayan y busquen otras opciones. Esto es simple y sencillo, o sea, aquí no hay un punto, no hay una escala de grises, o sea, me dejas trabajar porque aquí el profesional de la salud animal soy yo, y como lo he dicho en alguna otra ocasión, detrás de la mesa el que manda eres tú, y el que tiene la razón y el que tiene los conocimientos eres tú, colega. Entonces no te prestes ni seas flexible. En ese sentido sí no siento que haya la flexibilidad. Puedes jugar al ganso y decir, yo tengo otros datos y mis datos son los que funcionan. Claro. A fin de cuentas, ¿no? Pero en realidad es así, o sea, como lo comenta Gloria, discúlpeme, esa es la manera en que yo trabajo, esa es la manera en que a mí me ha funcionado, ¿sí? Pueden haber muchas maneras de torcer el cuello a un cisne, ¿sí? Por no decir otra cosa, pero la que a mí me gusta, la que me funciona es esta, entonces déjeme trabajar. A fin de cuentas, esta relación médico-propietario del paciente se basa también en la confianza. Entonces, claro, me tienes que tener confianza. Si no confías en mí, pues adelante, o sea, sorry. Hace unos días atendí una urgencia, ya era de madrugada, y una persona muy apegada a su perro y me preguntaba que por qué no se podía quedar a esperar, a cuidar al perro. Y entonces, digo, en los hospitales privados o en los públicos te piden que haya un acompañante, en este caso pues es una veterinaria, y en el caso de un paciente humano pues obviamente el sentirse acompañado lo va a hacer sentirse más tranquilo, más confortable. En este caso, conductualmente hablando, en el caso de un perro, estaríamos esperando que se salga un poquito de su zona de confort. Sí se va a estresar el hecho de estar en una jaula, pero el hecho que un propietario, sobre todo un propietario que esté tan apegado a él, lo único que va a hacer es que se arranque el suero, que rompa la jaula, que termine lastimándose. Entonces no hay forma. En este caso le decía yo a la señora, no señora, no se puede. Y entonces me cuestionaba, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque por lo que les acabo de explicar. Y entonces terminé con mi clásica frase de, estas son las reglas, si usted gusta le puedo dar los números de algún otro colega que probablemente pueda atender sus necesidades. Sí, así es. Hay dos cosas. Primero, sí creas más ansiedad en el paciente y entorpeces el curso del trabajo, ¿no? Cuando estás aquí todo el tiempo, ¿no? Nosotros hemos permitido en alguna situación especial que se haga, pero sí hemos tenido que decirle en determinado momento al propietario, ¿sabes qué? Anda a dormir, porque se la estás poniendo más nerviosa a ella, se está inquietando, se la estás inquietando más, y tampoco permites que la persona que está haciendo la guardia haga lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer, porque a fin de cuentas el propietario estando allá también mete presión, ¿no? Claro. Y le va a doler, y qué esto, y claro, qué lo otro. Entonces eso tampoco es sano y no nos permite realizar el trabajo. Esa es otra situación y es clásica en los clientes, sábelo todo. Estás lastimándolo, ¿y por qué aquí? ¿Y por qué le vas a agarrar allá? Y le va a doler. O sea, tienen que dejar hacer las maniobras. En este caso nosotros lo que hacemos es que cuando sabemos que vamos a hacer alguna maniobra que sabemos que puede ser agresiva a la vista del propietario, aunque nosotros no estemos lastimando al paciente, sino que hay técnicas para sujetarlo, porque corremos el riesgo de accidentes. Sobre todo en los gatos. Sobre todo en los gatos. Precisamente tuve un caso con un gato donde a la dueña no le gustó la manipulación que le hice al gato. No le gustó la manipulación porque el gato era una fiera, pero además no tenía la mitad de los músculos de la pierna porque la señora lo dejó salir y vino con una herida podrida de 12 días. Entonces, obviamente había que hacerle ciertas manipulaciones para poderlo trabajar, y a ella no le había gustado esta situación. Entonces nosotros lo que hacemos es que, bueno, en este caso fue el primer contacto, el animal venía hecho una fiera, pero nosotros lo que hacemos es que le pedimos al propietario que se salga del área donde estamos trabajando, que se vaya a la recepción y que nos espere ahí.
en lo que se terminan las maniobras. A mí en muchas ocasiones me ha tocado pedir al cliente que salga, sobre todo cuando estoy haciendo ultrasonidos. Es bien común y bien frecuente que pues el perrito tiene que estar sujeto de cúbito lateral, lo más quieto posible, y estando el propietario, pues se inquieta, ¿no? Y a veces son propietarios muy ansiosos, y esto me lleva a otra cuestión, que no siempre las necesidades del dueño, lo que él cree, es lo que su mascota necesita. Claro. Sí, entonces, de hecho, las peores negligencias así son, porque el Sí. dueño creyó que necesitaba esto y le dio el medicamento y lo terminó intoxicando. Aquí hay un comentario muy interesante de Cecilia López Reyes. Bueno, primero voy a leer el de una persona que no es veterinaria y que es muy importante su opinión para la página. Dice: yo no soy MBZ, pero me encanta verlos. Los entiendo perfectamente. Hay conocidos, amigos, vecinas que critican los cuidados que les doy a mis mascotas y obviamente cuando gasto en ellos dándome remedios absurdos. ¿Qué le dirían a un cliente de los remedios caseros? Digo, para enseñarles a esas personas. Ese sería un tema aparte porque es un tema muy largo. Si hay ciertas situaciones que se pueden trabajar desde casa, la realidad es que por el tipo de pacientes que son, hay muchas cosas que no. Pero ese sí tendría que ser un tema aparte porque si no nos va a llevar mucho más tiempo. Sí, pero en general hay cualquier remedio casero que se quiera utilizar también tiene que ser supervisado por el veterinario. O sea, no porque el vecino te lo dijo. Hay cosas, procedimientos de urgencia, por decirlo así, o de momento que pudieras emplear en tu mascota por alguna situación que se dé, pero siempre tiene que ser bajo la supervisión del médico, no por sugerencia del vecino, y del tío, del padrino, de quien sea. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice: hola, soy MBZ, pero con la situación actual decidí estudiar una licenciatura en Derecho. Y un profesor que trabaja en Profeco me dijo que si me niego a atender a un cliente me puede demandar o denunciar por discriminación. ¿Ustedes qué me pueden comentar al respecto? Les agradezco, saludos. Yo lo único que te puedo comentar al respecto es que también tú como comercio te puedes reservar el derecho de admisión. Entonces, ahí sí entra un tema medio escabroso, pero si una persona está alterando el orden de tu lugar o te está poniendo en riesgo, te está haciendo entrar en conflicto, te puedes reservar el derecho de admisión. Sí, aquí tienes que tener mucha mano izquierda para que precisamente no te acusen de estar discriminándolo, ¿no? Todos sabemos cuáles son las causas de discriminación más frecuentes, pues evita hacer algún comentario referencia a cualquiera de ellas, simplemente yo no me siento capaz de atender a tu mascota, sale de mi perfil, de mi preparación, de mi experiencia, de mi entrenamiento, de lo que tú quieras, así que pues le pido que vaya a otro lado, le va a ir mejor, ¿sí? Entonces, el caso sería dar como justificación una cuestión inherente a ti, no al propietario, ¿sí? Con eso te puedes evitar cualquier problema de esto de discriminación. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con el primer punto que tocamos, que es con aquellos clientes, bueno, que tiene que ver con la parte de los pagos. Dice: buenas tardes, mi nombre es Jazmín Sánchez, soy MBZ. En la clínica que trabajo tenemos un propietario con varias mascotas. Un día en particular hubo la necesidad de hospitalizar a 2 de sus mascotas por motivos diferentes. En un caso como este, el propietario no podía costear la hospitalización de ambos, por lo que se le ofreció un descuento. En su opinión, ¿esto creen que es contraproducente para la clínica? En mi opinión, yo creo que puede hacer uno algún manejo excepcional. Si es un cliente que cuente con ciertos adeptos, donde sea un buen cliente, donde nunca les haya dado un problema de algún tipo, creo que hay clientes que con el paso del tiempo se pueden ganar ciertas consideraciones, y obviamente en este caso, si salió de la clínica el decir: yo creo que podemos hacerle este manejo y no nos afecta económicamente, yo considero que puede ser correcto el manejo, ¿eh? Sí, también no hay que ser tan bueno, estrictas en algunas o sea, en las cosas, escuelas ¿no? privadas, cuando tienes más de 2 hijos en las escuelas privadas, te hacen un descuento por el tercero. Así es, depende. Algo así se puede manejar. Sí, es válido, ¿no? Todo va a depender de cómo estén tus gastos. Ahora, estrictamente hablando, son 2 pacientes diferentes y no tendrías por qué,
pero sí entran muchas cuestiones en juego, qué tan buen cliente es, o sea, mucho va a depender del historial del cliente. Si es alguien con el que has tenido problemas siempre de dificultad para pagar, ¿sabes qué? No me los pasa a los dos o llévalos a otro lado liquidando previamente lo que aquí ya se le hizo. Pero si sabes que es un cliente que es comprometido con sus animales, que no te deja mal, pues adelante. Un tip: procuren tener terminal punto de venta. Mejor que le deban al banco y no que te deban a ti. Entonces nosotros ya empezamos también desde hace un tiempo con eso. Es que mira, aquí tengo mi terminal, papá. Porque me llegó a pasar en mis inicios que me pagaban con cheque y luego el cheque rebotaba. Después yo me imagino que en ese caso específico, es más, hasta el cheque tengo guardado para que nunca se me olvide, les terminó saliendo peor la rebotada. Fíjate que otra cosa a la que no se deben de prestar es, por ejemplo, yo conozco a varios colegas que aceptan como garantía de pago algún dispositivo electrónico, computadora, celular, prenda de oro. Yo sí soy de la sugerencia que no hagan eso porque, o sea, no es correcto. No vas a tener tu dinero de forma inmediata, lo vas a tener ahí asentado, pero además corres el riesgo de que si no te entregan la factura te puedan denunciar por robo. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Además, y tengan en cuenta que hay dispositivos como los de la manzanita que vienen con su código de seguridad y su identificación particular, entonces se vuelve un poquito engorroso el poder tener ese tipo de cosas. Pero usen la tarjeta de crédito. O sea, no tienes efectivo, tienes tarjeta, adelante. No tienes tarjeta. El tarjetazo. Puedes elevar una oración. Pues el banco a mí me está pagando, entiéndete tú después con el banco. También hay programas de los diferentes bancos, sí, para prorratear a meses ese tipo de gastos, claro. 3, 6, 9, 12 meses, etcétera. Entonces, ese servicio también lo puedes contratar con tu banco y tenerlo como una herramienta en estos casos en que la cuenta puede ser muy grande porque son más de un paciente, o porque los procedimientos que se le están haciendo van a ser muy largos y muy caros, ¿no? Voy a leer esta última pregunta para pasar ya a la siguiente de clientes difíciles. Había yo hecho una lista de varios tipos de clientes, pero ya llevamos 1 hora charlando, entonces no nos vamos a atrasar más. Esta última pregunta está muy interesante. Yo tengo 2 o 3 anécdotas así medias feas. Dice Arturo Casas Martínez: con las llamadas de clientes problemáticos, ¿es correcto pedirle que acude en persona para hablarlo? Y si hay un problema de discusión en la recepción, ¿cómo podemos manejarlo? Quiero contar algo que nos pasó hace poco. No estaba. Y bueno, la personalidad de cada quien que está en recepción varía. Ese día yo no estaba para poderle dar una posible solución, pero tuvimos una situación con una cliente. Atendimos a la cliente no estaba conforme por alguna razón y fue una familiar de la cliente la que fue a hacer un rollo allá a la veterinaria. Entonces, en este caso, cuando a mí me ha tocado estar, sí le pido a la persona que se relaje, que se tranquilice y que se nos hable de la forma correcta, se le va a tratar de la forma correcta. Si la persona, lo ideal es aislarlo, puede pasar para aquí, por favor, pase a mi oficina, si no tienes oficinas, pasa a mi consultorio y lo puedes hablar con ella o con él en privado. Si la persona no accede, entonces ya tienes que entrar un poquito más rudo, ¿no? Y decirle, bueno, es que si tú te pones en ese plan, yo no tengo nada que hablar contigo. Y eventualmente, si se pone más rudo, que no hemos llegado nosotros a ese extremo, pues hablar a alguna autoridad que te pueda auxiliar. Nadie tiene por qué ir a amedrentarte en tu lugar de trabajo, todo bajo civismo puro, y si la persona tiene el tono correcto en hablarte, aún esté molesta, tú la puedes atender de 1000 amores, y si no, va para afuera. Pero sí, lo primero que tienes que hacer es aislarlo. ¿Para qué? Para que no te contamine el ambiente de la recepción. Sí, lo tienes que aislar y lo de la llamada. No perder la calma. O sea, tú siempre la line, sí tienes que mantener siempre la tranquilidad, porque es muy fácil perder los estribos, sobre todo si eres fosforito, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tratar de mantener la calma siempre.
aislar a la persona y entrenar a tu personal a que no se pongan al mismo nivel. El que tiene que resolver eso es la persona que tiene capacidad para hacerlo, generalmente es el propietario, o sea, O el médico gerente, responsable, o el gerente, el el médico responsable, el administrador. gerente, así Sí. es. 4 pasos. Sí. ¿Qué? Hay 4 pasos: detente, respira, piensa y actúa. Detente, respira, piensa Piensa y y actúa. Eso nos está diciendo aquí alguien que sabe de marketing. Yo creo que lo vamos a invitar en las próximas a En él. marketing, y aquí en el consultorio de lado también está otra persona que tiene mucho callo con esto, trabajando en Secretaría de Educación y recibiendo personas furiosas. Sí, yo creo que Entonces, perder los estribos es perder absolutamente todo, incluyendo al cliente. Nosotros alguna vez tuvimos una situación. Lo peor que puedes hacer es estarle dando noticias o algunos adelantos de algo al cliente a través de un mensaje telefónico o de una llamada. Yo creo que lo que tú aprendes a discernir qué información es lo suficientemente fuerte como para que se la tengas que decir en persona. Hay cosas que no se deben comunicar por teléfono o que no se le debe comunicar a segundas o terceras personas que no sea el propietario, porque se hace una cadena de desinformación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, voy a pasar Mariano Tischler, Roberto Echeverría. Voy a pasar a el siguiente punto. Bueno, tengo varios. ¿Cuál escoges? Saludos a Mariano Tischler y a Roberto Echeverría. el impaciente. Este es El clásico impaciente, también. el cliente impaciente. Y es clásico por lo siguiente, Gloria. Y te voy a hacer el cuento, tratar de ser breve. Yo tenía un cardiólogo, ¿sí? Que el cardiólogo te citaba a las 9 de la noche y te terminaba atendiendo a las 12. Y cuando le decías, doctor, pero para eso son pacientes, que esperen, ¿sí? Para eso son pacientes. El caso es que la gente normalmente no repara en molestarse por eso y esperan el tiempo que tengan que esperar. Cuando van al ginecólogo, yo lo veo con mi señora esposa, ¿sí? Va y tiene que esperar, le dijeron que a las 7 y la terminan atendiendo a las 8 o 9. Imagino que a ti te pasa lo mismo, con el pediatra suele pasar también, y la gente no repara en eso. Pero tú y yo no somos gente normal, y ahorita nos vamos a explicar por qué. Porque nosotros valoramos el tiempo. A mí no me gusta que la gente espere, por eso trabajo con citas. Pero hay mucha gente que al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy no entiende que hay que sacar cita. Entendemos la cuestión que decías del semáforo, que a veces hay urgencias, eso se entiende. Pero en muchas ocasiones no es urgencia, simplemente que en ese momento se le ocurrió que querían que a su perro se le vacune, porque es el tiempo que tienen. Llegan aquí en la clínica, somos ya 4 médicos. Cuando me presentaste decías 2 hijos próximos a ser veterinarios, no, uno ya es, la otra, esa sí es próxima. Entonces somos 4 médicos acá y aún así a veces resulta que todos estamos ocupados y la gente quiere que en ese momento se le atienda. Entonces, lo único que les pedimos es un poquito de comprensión. A nosotros nos molesta esperar porque no nos gusta hacer esperar a la gente. Yo soy enemigo de eso. Por eso procuro, sobre todo con el servicio de ultrasonido, que me lleva mucho tiempo, tratar de ordenar bien mi tiempo. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Es un estudio de abdomen? ¿Es un estudio de corazón? Por ejemplo, si en la tarde tengo espacio para hacer 2 estudios y viene un pacientito que se le va a hacer un ecocardio, ¿sabes qué? Ponlo a las 4:30 y no me pongas otro porque con ese me voy a llevar más tiempo, porque además del ultrasonido hay que hacerle el electro probablemente, hay que medirle la presión y va a ser lo que nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, es cuestión de orden. Yo creo Insistimos mucho en las citas. Yo creo que aquí tiene que ver, bueno, hay que, en este caso sí, aquí sí entra la parte, no es de educación, sino de enseñarle bien al cliente cuáles son tus protocolos de trabajo. Y en este caso es, bueno, estas son mis agendas, es hacer la gestión de agendas y decirle cuál es el probable tiempo de espera. Mire, su cita, señora fulana, va a ser a las 5 de la tarde con un probable tiempo de espera de tolerancia de 15 o 20 minutos. Eso es un ejemplo. ¿Sí? Hablando, y no solo para el tiempo de espera, sino del tiempo que va a llevar el estudio.
Porque hay gente también que estás trabajando con ellos y le falta mucho, doctor, es que yo me tengo que ir. Y yo, a ver, espérate, no es que me valga madre que ya te tengas que ir, bueno, eventualmente sí me vale, pero te tienes que esperar porque te tengo que dar las indicaciones. Entonces, a ver, ¿a qué viene tu perro? Consulta dermatológica. Bueno, tu consulta dermatológica de espera a lo mejor son 15, 20 minutos en lo que te atiendo, de que tú llegues, o sea, necesito que me des 15, 20 minutos de tolerancia, más a lo mejor 40 minutos de lo que dura mi consulta. Eso es un ejemplo. Es por mencionar un ejemplo, algún estudio o algún examen de especialidad, que en este caso como tú, que haces ultrasonidos, y es la gestión de la agenda, para que la gente no tenga, venga consciente de eso y sepa que tiene que esperarse un momento. Ahora, lo del semáforo es súper importante tenerlo. A mí me ha pasado que todos están trabajando y nos ha tocado incluso sacar pacientes de áreas para trabajar a un animal que viene baleado, acuchillado, atropellados, o sea, que vienen de carácter urgente, o sea, que su vida pende de un hilo y la gente lo entiende muy bien. O nos ha tocado, o sea, animales que entran a sala de espera, vienen en calidad de trapo despedazados y está por pasar la siguiente cita y le pedimos por favor que nos espere un momento. Nosotros tenemos un área de triaje donde normalmente pasamos a estos pacientes, pero si están todos ocupados y se necesitan manos, se tiene que ir a echar mano del paciente que está corriendo riesgo en su vida. Alguna vez alguien comentó, pero es que yo llegué primero, sí, o sea, pero aquí ya, o sea, por favor, utilicen su criterio, ya hay que ser cívicos, ¿no? De que hay cosas que son de carácter urgente. Sí, la mayoría de la gente lo entiende, sobre todo cuando ven que entran los dueños desesperados y con el paciente sangrando o semi-inconsciente, la gente normalmente reacciona bien. El punto no es tanto eso, sino la gente que llega de improviso, ¿sí? Y llegan exigiendo que se les atienda. Pero yo creo que me atienda el doctor Ábalos, nada más que el doctor Ábalos está ocupado. O sea, con mucho gusto te vamos a dar el servicio, nada más que te lo va a dar cualquier otro de los 3 doctores que hay, ¿sí? Sobre todo cuando no son cosas urgentes, y esto es típico. O sea, por eso decía el propietario impaciente, porque quiere que se le atienda en ese instante por la persona que él quiere, sin tener en cuenta agendas y nada. Por eso el llamado de esto era, el comentario de los colegas es: traten de ordenar su tiempo, hagan agendas, sigan los comentarios de la doctora, ¿sí?, acerca de los tiempos probables de espera, y los propietarios, el mensaje es que sean un poquito comprensivos. O sea, si ustedes hacen las cosas de manera ordenada y se apegan a nuestros protocolos de atención, pues les aseguro que no van a esperar. Y no solo eso, también las eventualidades, bueno, en este caso no es una eventualidad, pero muchas veces en el caso de no solo la espera, sino los costos de una consulta especializada. No es lo mismo 20 minutos que se invierten en un esquema de medicina preventiva que los 45 minutos, una hora que se invierten en realizar un ultrasonido. Entonces eventualmente esa consulta puede ser un poquito más cara, y eso es importante también que se lo comenten a sus clientes. A ver, dice Iliana Armenta: saludos, soy MBZ y en lo particular me ha tocado estar en la clínica precisamente consultando y llegan otros clientes exigiendo que se les atienda, o peor aún, que después de una consulta o cirugía y estás dando las indicaciones llegan irrumpiendo. A mí me ha pasado que ha habido gente que se nos mete a los consultorios. Simplemente se les pide con toda la educación que se retiren por favor a la sala de espera y que tienen que esperar su turno. Eso nos ha pasado con gente, sobre todo adultos mayores. Sí, es muy común para adultos mayores. Con adultos mayores, bueno, en el caso de, por ejemplo, nosotros cuando nos toca este tipo de gente, tratamos como de entretenerlos, o a veces con gente que lleva niños, es bueno de repente tener colores, tener hojas blancas para tener entretenidos a los niños, y que los niños no sean un punto de quiebre para los papás, que los papás se esperen, que nadie se desespere, y que la doctora Gloria no salga a pedir silencio, por favor, porque hay un escandalero en la sala de espera. Sin embargo, padres de familia, cuando lleven a sus niños a consulta al veterinario, a ver, aquí tenemos un problemita técnico por algo que hizo la doctora, pero bueno, ya lo corrijo. El caso es que muchas veces traen a los niños, ¿sí? Y el niño está agarrando, metiendo, subiendo y bajando, y el problema es que de repente podemos tener equipo muy caro que pueden dañar. Entonces, nada más
tráigalos controlados, por favor. Yo sé que es difícil atender al perro y al niño. Si no puedes, pues nosotros te podemos ayudar con el perro mientras puedes atender al niño, respondiendo las preguntas que te vamos haciendo y ya está. Pero sí es importante tener esa conciencia, ¿verdad? Porque sí lo vemos con cierta frecuencia, que llegan los niños y se vuelve un caos esto. Una última pregunta. Termina. Y es riesgoso también porque luego suelen estar andando por las áreas y pueden haber pacientes, ¿sí?, que no son tan dóciles, claro, ¿sí?, o tolerantes. Eso es súper importante, ¿eh? Digo, había aquí dentro de los otros puntos que íbamos a tocar, estos clientes que llegan con su perro y lo primero que hacen es soltarlo así nada más. Todo perro que ingresa a una veterinaria debe venir con correa y con collar o en transportadora, por favor, porque es un riesgo para otros animales o para personas o que lo vayan a agredir algún otro animal que esté adentro. Nosotros, en particular hablando de los niños, no se me ha encantado mucho la idea todavía de poner una mesita como para que puedan jugar, porque como es un área donde se trabajan animales, no siento que sea tan higiénico este rollo, ¿no? Gracias a los niños, muchas de las consultas que llegan es porque el niño se da cuenta que Fifi se siente mal. Entonces, hay que apreciarlos a ellos también y hay que apapacharlos, tener de repente una paletilla por ahí. Nosotros no dejamos que entren niños al consultorio, porque lo primero que hacen es lamer la mesa. No dejamos que entren niños, le pedimos a alguien que le eche el ojito afuera, amén de que sea muy bebecito, pero cuando son niños que ya caminan, se quedan en recepción y se les entretiene con algún color o una hoja blanca, para que no sea un punto de desesperación para sus papás. Dice, ¿qué pasa si fallece la mascota en la hospitalización? A mí me ha pasado y al darles la noticia ya no regresan a saldar lo que faltaba, abandonan el cuerpo de su querida mascota. Por eso cobras por adelantado. Sí, por eso no era tan querida. Sí. Eso es bien frecuente. Era más frecuente antes. No, déjame decirte que a mí todavía me tocó la época en la que no había tanto aprecio por las mascotas. Esta pregunta es buenísima. Cuando esta industria empezaba, mucha gente te decía, está enferma, que se muera, mátala, compro otra, ¿no? Ahorita ya no, ahorita ya tenemos un poco más aprecio, aparentemente, porque hay mucha incongruencia también. Lo quiero como un hijo, sí, pero no quieres pagar, no quieres comprometerte, no le quieres dar tratamiento y demás, ¿no? Pero resulta que cuando salen mal las cosas, pues pasa esto, ni siquiera el cuerpo va bien. Sí llega a pasar. A mí me sucedió con una persona cuando teníamos las flexibilidades, después de eso ya las dejamos de tener. No solo me pidió el apoyo de un crédito en ese entonces, sino que se le trabajó a la perra, se le incineró y todo, y jamás regresó ni por la perra ni por nadie. Entonces me ha topado en algunos lugares y se hace bien pato y se da la vuelta, pero a mí me encanta acercarme a él. Espero que me esté viendo. Pásame a pagar lo que me debes. Desde hace muchos años, y sí da coraje porque tú ya invertiste tu tiempo. Bueno, pregunta aquí Jaime Pinedo Rosado, dice saludos, ¿por qué? Esta pregunta es buenísima y estaba en el de clientes despreocupados y también entran en clientes impacientes. Dice, ¿cómo actuar cuando te culpan porque su perrito se enfermó de un virus cuando tú llevaste su esquema de vacunación correctamente? Creo que en este caso, colega, habría que leer un poquito más sobre cómo actúan las vacunas, pero además nosotros, te voy a decir lo que hacemos en el consultorio, le explicamos al dueño cuál es el objetivo de una vacuna y qué es lo que conseguimos con ella. Es importantísimo que le digas que las vacunas no evitan las enfermedades, le dan memoria al organismo, que es diferente. Entonces, en función de esa explicación, es que el dueño va a entender que, y siempre es, le puede dar una reacción de hipersensibilidad, puede haber una reacción exagerada, se puede enfermar por la misma vacuna, así que es importante que usted las próximas 72 horas, si usted nota que tiene esto y aquello, nos marque. Te curas en salud. Sí, y en este caso, pues también tienes que ver, se trata de un cachorro, se trata de un adulto, Claro. En qué momento le pusieron las primeras vacunas y demás, porque
suelen haber muchos errores y suelen quedarse ventanas inmunológicas, sobre todo con cachorros en las primeras vacunaciones, y el resultado de esto es que el perro con aparente vacuna se enferma, o perros que aparentemente también ya terminaron su esquema de vacunación que se enferman. Hay que descartar la posible, no negligencia, sino falla en la elaboración del esquema de vacunación. Claro, pero también hay que tener en cuenta que la vacuna cuenta, el fabricante y muchos otros aspectos que habría que todos los descartar. factores que rodean a la Entonces, aplicación de no la es, todo eso hay que comentárselo al dueño, explicárselo para poder determinar por qué. Porque muchas veces tú nada más la aplicaste, pero tú no elaboraste la vacuna, ¿sí? No tuviste que ver con la cadena fría. Así es. O sea, tú eres responsable desde que recibes la vacuna en la puerta de tu clínica, pero todo el manejo que hubo desde que se fabricó hasta que llegó a ti no es responsabilidad tuya y tú no lo puedes controlar y pueden existir fallas ahí. Entonces, es hablar al laboratorio, estar monitoreando con los colegas a ver si alguien ha tenido situaciones similares, porque cuando suelen fallar las vacunas no suelen venir solas, o sea, suele haber colegas que también tuvieron el problema, entonces claro. Para eso también es importante estar asociados, estar agremiados, ¿sí? Así es. Porque toda esta experiencia en común y en conjunto enriquece tu práctica, sobre todo que te ayuda a tener la información cuando suceden este tipo de cosas. Se está bajando la batería de mi celular, conecta, aquí está el USB. Y bueno, aquí me pregunta Mariana, hola, me gustaría saber cómo hacen con un cliente que le tiene miedo a su mascota y no pueden tratarlo a pesar de los métodos de sujeción y explicaciones correspondientes al propietario. Muchas gracias. Nosotros cuando un cliente no puede manejarlo, hacemos que nos lo dejen en la veterinaria. Fantástico. Y la consecuente responsiva, porque muchas veces esos pacientes se tienen que manejar sedados, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, o la reflexión es, ¿qué puedes esperar tú de un pacientito que ni el propio propietario puede controlar? Y en el 98 o 99% de las ocasiones es culpa del propietario. Sí, aquí en este caso lo que digo, la recomendación sería que cuando pase el padecimiento que está pasando el animal, que eventualmente vayan a un manejo, ya sea con un etólogo, y que si el etólogo los remite a un entrenador también hagan ese manejo, porque no puede ser domadora. Mira, hace mucho tiempo tuvimos un paciente que, híjole, era un riesgo para todos y le dejamos de dar el servicio por lo mismo. Le pedimos a su dueña que lo castrara, que lo llevara al etólogo, que lo llevara a entrenamiento y no lo hizo. Entonces se le terminó suspendiendo el servicio. Entonces alguna vez hizo el comentario de, bueno, entonces ¿para qué están ustedes? Bueno, señora, yo soy médico veterinario y aquí lo dice mi título, yo no soy domador de animales. Entonces sí hay diferencia en eso y no puedes ponerte en riesgo ni a ti, ni someter a un riesgo y a un estrés innecesario a un animal que no tuvo un buen manejo de su dueño. O sea, aquí el responsable efectivamente es el dueño. Sí, te digo, en el 99% ciertamente existen animales que vienen desequilibrados, o sea, si sucede en las personas también sucede en los animales, que hay cuestiones neurológicas, y el doctor Raúl Leiva, que nos está escuchando, a lo mejor pudiese comentar algo al respecto, ¿verdad? Pero no es lo más común. Casi siempre se trata de problemas de manejo, de errores en la socialización de los animalitos. Pues el propietario no ha sabido controlarlo desde el principio, entender que son jerárquicos y que tienes que verte con respeto, y resulta en que se te sale de las manos. Sin embargo, muchos pacientes de esos suelen tener problemas con el propietario, pero no siempre con el médico. Primero, porque no están en su territorio. Segundo, porque es una persona diferente a la que lo está manejando. Y si tú, desde que llegas y detectas que puede ser un animal difícil y eres capaz de controlarlo, el perro te va a respetar, ¿sí? Yo tuve una experiencia personal con un caso así. Se trataba de un pacientito que mordía a todo mundo en la casa, se les aventaba, si lo querían sacar con la escoba, agresivo, y era una cosita de este tamaño. Y resulta que lo adopté porque lo querían sacrificar. El perro, desde que estaba cachorro, a mí me encantaba, en un poodle miniatura, pero muy muy bonito, un poodle negro.
lo sacamos de esa casa, lo llevamos a la casa, entre toda la familia nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a manejar al perro y el perro terminó siendo dócil y manejable. Claro. Entonces el problema suele ser una mala socialización y un mal control desde que es cachorro. Así es. Y pues bueno, llevamos ¿cuánto tiempo ya? 8:25. Originalmente este live era o es de 1 hora. Vamos a estar transmitiendo todos los martes a partir de las 7 de la noche. Es 1 hora, aquí ya nos extendimos un poquito y nos faltaron algunos propietarios. Yo creo que hay mucha tela de dónde cortar y bueno, no es con el afán de que nadie se enoje, simplemente que todos entremos en conciencia cuál sería el manejo ideal que deberíamos hacer en nuestras veterinarias. Bueno, nosotros como veterinarios y allá en casa ustedes como propietarios, de cuáles son las cosas de las que deben estar conscientes. Nuestro ejercicio no es nada fácil y no es que nos estemos victimizando, simplemente es darles a conocer qué es lo que hacemos todos los días, con qué cosas nos enfrentamos y por qué somos una de las profesiones más agredidas, que creo que, bueno, al menos aquí en México, creo que veterinarios son las profesiones más agredidas. Creo que es por el desconocimiento, pero vamos a ir abordando temas muy importantes. A los propietarios también les invitamos a comentar ahí sus opiniones, qué es lo que creen, porque también nos gustaría saber cuál es la percepción, ¿no? Y qué es lo que ellos piensan de cómo sería hacer un mejor manejo. Dice, doctora, te mando un fuerte abrazo desde Cancún, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Olaf. Ya sé dónde me voy a quedar cuando vaya a Cancún. Muchas gracias a todos. Dice Enrique Castillo, excelente plática, felicidades. Muchas gracias a las casi 100 personas. ¿A cuánto llegamos? Cantillo Arce. Saludos, amigo. En 95. Bueno, llegamos a casi 100 personas en este live. Espero que el próximo martes lleguemos a más. Muchas gracias por su tiempo. Si les gustó, compártanlo por favor para que llegue a más personas. Amigo, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar y a Eduardo Ábalos por compartirme su vasta experiencia en este medio. Gracias. Gracias a ti. Adiós.